Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Gloria al Señor. Quiero pedirle al pastor Juan que pase para que nos presente al pastor invitado. Amén, gracias hermanos, Dios le bendiga. Gracias Jesse y Kevin por ese tiempo que le dedican al servicio de la iglesia, ¿verdad? Al servicio del Señor. Gracias hermanos, pueden tomar asiento, los que están de pie. Qué linda noche hermanos, y gracias pastor Peter por estar con nosotros, ¿verdad? Y se trajo bastante, ¿verdad? De jóvenes de la iglesia. Hermano Elio también que está con nosotros, ya ha estado con nosotros. Y a los jóvenes, Dios les bendiga a todos los que están con nosotros. Qué gusto es tenerles acá. ¿Cómo le decimos a los que nos visitan? Bienvenidos. Están en su casa, son de la casa, ¿verdad? Porque como dijo Jesse antes, la Biblia dice, ¿verdad? Que qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y como hemos adorado al Señor, como hemos alabado al Señor, gracias hermanos, porque lo hemos hecho de corazón. Para nosotros es un gusto tenerles aquí, hermanos, y está rico el tiempo, ¿verdad? Está rico el clima, porque ha estado un poquito lloviendo antes, pero está lo más rico, fresquito, esta noche muy linda que el Señor ha dado para que nosotros estemos aquí, para que nosotros vengamos a alimentarnos, a fortalecernos, para salir allá afuera a llevar el mensaje de salvación, amén. Voy a pedirle al pastor, que es el que está encargado de traer la palabra hoy, que pase aquí al frente para que... Y a su esposa también, para que nos saluden a la iglesia. Luego de que ellos ya saluden a la iglesia, los niños y los jóvenes y las diferentes clases pueden pasar a su respectiva clase con sus maestros. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Está aquí con su casa y ahí tiene usted con ese. Sí. Okay. Buenas noches, Dios les bendiga. Venimos de Comunidad Renacer y es un privilegio siempre estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de este país, sirviendo al Señor, amén. Dice la palabra del Señor que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y los días que vienen son días malos a veces, pero el Señor nos da la oportunidad de venir ante su presencia, servirle con amor, con devoción. Y yo pido a Dios que en esta noche la palabra que sea impartida quede como clavos hincados en cada corazón, amén. Y que usted la pueda atesorar y que pueda salir de este lugar bendecido, anunciando el evangelio a todo aquel que usted se encuentre en el camino, porque
La venida del Señor está pronta y el Señor busca esas personas que anuncien la palabra del Señor a todo lugar, al norte, sureste y oeste. Y usted que está aquí en esta noche es el encomendado a seguir predicando la palabra. Dele un aplauso al Señor, porque Él vive y reina. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano, en esta noche. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por darnos el honor de estar aquí, Pastor Juan y su esposa, y a todos los que con amor, devoción y dedicación hacen algo para el Señor en este lugar. ¿Está bien? Todos los que sirven, los que cantan, los que predican, los que ayudan, los que limpian, todos, hermano, todos. Porque todos hacemos la iglesia del Señor, ¿verdad? No es que uno son más importantes que otros, todos son importantes, amén. Así es que nosotros muy agradecidos, siempre nos encanta, hermano, andar por esta zona, y hemos venido en otras ocasiones, y hoy pues creemos que es una noche especial, y yo creo que Dios ha preparado algo para todos los que están aquí, hermanos. Yo sí le digo, ponga mucha atención, abra su corazón, dispóngase, y yo sé que Dios nos va a hablar en esta noche. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Bueno, los que vienen conmigo, pues me alegra mucho que nos hayan acompañado. Todos iban a venir más, pero ya no sé qué se hicieron. Ellos van a tener que comer doble porque ya comieron. El domingo pasado yo expuse una palabra en la iglesia, hermanos, y sentimos una visitación muy linda del Espíritu Santo, y yo sentí de Dios traerla aquí también, hermano. Así es que pero yo hasta hoy que pusimos la imagen, porque si les digo ayer o antier, no, es que ya comimos eso. Entonces mejor hoy para que todos pudieran venir. Pero ¿cuántos saben que el alimento de la palabra nunca sobra? Siempre es necesario, hermano, siempre, en todo momento y en todo lugar. Entonces prepárese, y yo quiero hacer una lectura de la palabra donde usted póngase de pie, hermano, para hacer una lectura de la palabra, y vamos a leer en Isaías 14 del verso 9 en adelante. Isaías capítulo 14 del verso 9 en adelante. Vamos a leer la palabra. Ponga mucha atención lo que dice ahí, hermano. Isaías capítulo 14 verso 9 en adelante. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Toda la gloria es para ti, que en esta noche solo tu nombre sea glorificado. Toca los corazones, toca a las personas que están en esta noche y que van a recibir de tu palabra, Padre. Gracias por darnos el honor de estar en este altar. Gracias por esta congregación,
por los pastores, por los líderes, por cada hermano y hermana, y que este sea un tiempo, Señor, donde tu palabra nos hable, nos confronte y nos llene, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Hermano, cuando uno ve la historia de los últimos años de la iglesia evangélica, a nosotros nos llena con mucha preocupación ese tema. Yo tengo, y le quiero contar, hermano, que tengo 36 años de ser cristiano evangélico. Prácticamente desde que tenía 15 años yo le entregué mi vida a Jesús. Hermano, y no me arrepiento. Nunca se arrepienta de ser cristiano, hermano. Y en los últimos 25 años, un cuarto de siglo, ya yo tenía entonces más de 10 años de ser cristiano. En estos últimos 25 años hemos visto una iglesia muy distinta, hermano, que ha ido cambiando. Los cristianos han ido cambiando. Ahora cuesta ver cristianos como aquellos que habían en aquellas épocas, hermano, entregados, rendidos, llenos de devoción. Ahora todo es más importante que Dios, todo es más importante que la iglesia, todo es más importante que servir a Dios. No tenemos tiempo para servir a Dios, estoy ocupado. Y esa parece que es la tangente por la que se va todo el mundo. Pero si usted le pregunta a cualquier paciente, ¿usted es cristiano? Adivine qué contesta. Santo, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero ser cristiano va más allá de decir eso. Y todo esto, cuando yo lo resumo, a mí y lo que el Señor y el Espíritu Santo me pusieron con respecto a esta palabra que vamos a impartir en este instante, es que hay un problema muy grave en la iglesia cristiana, llámese el pueblo que está en las sillas o llámese aquellos que fueron tomados del pueblo para el pueblo, los que usamos el altar para servir a los que están en las sillas. ¿Cuál es ese problema? Dígalo pero bien fuerte para escuchar. Diga, mi yo, dígalo. Ese es el problema. El yo personal, mi yo, mi ser interior, mi yo, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de ver las cosas, mi forma de hacerlas, ese yo que está metido, enclavado adentro, profundo de nosotros, ha trascendido muy peligrosamente en estos últimos tiempos. Muy peligrosamente. Las iglesias están en riesgo con respecto al yo de cada creyente y de cada cristiano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el ego se ha inflado tanto, pero tanto, hermano, que ha pasado límites muy peligrosos. El orgullo, la soberbia, la prepotencia, todo eso ha destruido al pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, mejor dígame, nos hubiera dicho desde el principio, somos unos juegue vivos ahora, pastor, todos. Y no prestamos atención a nada, y no somos humildes, y no atendemos, y pedimos un consejo, y se nos da el consejo, hermano, es para la derecha. Cuando lo ven todos, ¿para dónde va? Para la izquierda. Porque el ego se ha opuesto completamente a los buenos y sanos principios de la palabra de Dios y de un reino donde deben de prevalecer la humildad, la sencillez, la nobleza, la paciencia. Ese fruto espiritual que estaba yo leyendo en estos días, la carta de Pablo a la iglesia de Filipos en el capítulo 1, donde él les dice: cuánto ansío yo ver el fruto en todos ustedes. Pero hoy lo que encontramos es, perdónenme hermanos, el ego muy pero muy inflado de la gente. Pero ¿cuándo empezó todo esto? Aquí lo acabamos de leer, y yo nada más quiero que volvamos a leer el verso 13. Aquí habla, por ejemplo en el 12, perdón,
cómo caíste del cielo, Lucifer, el diablo. Y mire lo que dice el 13. Tú que decías en tu corazón, mire, él fue el primero que se llenó de soberbia. Él fue el primero al que se le infló el ego. En el huerto le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. Ya con el orgullo, no, es que él no puede mandar más que yo, él no sabe más que yo también la voy a aconsejar a usted, con que Dios os ha dicho. Pero mire lo que dice él aquí. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y yo en lo alto, yo junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono, yo me sentaré en el monte del testimonio, yo subiré a los lados del norte, yo sobre las alturas de las nubes subiré, y yo seré semejante al Altísimo. Desde el puro principio, el diablo siempre quiso hacer su propia voluntad. Y eso es lo que tiene a la generación de cristianos evangélicos actuales en peligro de extinción. El propio yo suplantó la sumisión a Dios y que hacer la voluntad de Dios. Pero se le dijo en el verso 17, pero tú derribado eres, porque nadie puede jugar con Dios. Nadie. Hermano, si hay algo que usted tiene que escuchar en esta noche, es que la arrogancia, la altivez, la prepotencia y el orgullo que está clavado en el profundo del yo de muchos creyentes, Dios no lo va a tolerar. Dice, con Dios nadie puede jugar. El diablo fue el primero en traer su concepto de rebeldía del yo a la tierra. Él fue el primero. Por eso ahora vemos que es una de las armas que utiliza. Y vemos a mucha gente anteponiendo sus propios deseos, sus propios decisiones, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Ya nadie quiere consejo, nadie quiere que se le dé directrices, nadie quiere que se le diga nada, hermano, porque yo puedo, porque yo soy. Y cuidado, porque hay un evangelio muy peligroso que se está predicando, y es el evangelio de la superación personal. Cuando yo leo sobre Juan el Bautista, cuando leo sobre el Señor Jesucristo y cuando leo sobre el apóstol Pablo, yo lo único que veo es que ellos decían, hay que bajar. ¿Para qué ellos decían que había que bajar? ¿Para que el Señor qué? Pero ahora es al revés. Cuidado. Vuelva a ver al que tiene la pura para usted. Vuélvale a ver la cara. Vuélvale a ver la cara. Pero míreme aquí ahora, ¿cómo lo vio ahí con el yo? Está muy inflado. Vuélvalo a ver. Hermanos, el diablo fue el primero en traer su concepto rebelde del yo a la tierra. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra prepotencia. Ahora hay un problema con eso, porque la Biblia ya, desde Proverbios, lo voy a citar yo aquí, hermano. Desde Proverbios 16, 18 dice la palabra: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Nunca he visto yo en el camino del Señor y en la iglesia, después de 36 años de caminar en el evangelio, en la iglesia de Jesucristo, que hermanos llenos de arrogancia y prepotencia hayan logrado algo. Por el contrario, siempre les esperó a la vuelta de la esquina la caída. No, es que yo soy. No, es que sin mí esto se acaba. No, es que yo soy el más importante. No, es que a mí. No, es que fui yo. Es que el que lo hizo. Hermano, antes de la destrucción, el orgullo. Antes de la caída, la arrogancia. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo está su ego? ¿Está muy inflado? Hay que prestar atención profunda a este tipo de cosas. Ahora,
un libro más adelante, en el capítulo 20 del profeta Jeremías. Jeremías, todos aquí saben que es conocido como el profeta de las lamentaciones o el profeta llorón. Las circunstancias que lo llevaron a eso fue que parece que se desgastó mucho en el ministerio, en la predicación. Pero lo siento, Jeremías, no hay nada que hacer. Eso era lo que Dios quería con su vida. Pero llegó un punto donde el hombre se sintió, no, Señor, pero aquí qué, y ahora qué. Porque inclusive dice que un sacerdote lo agarró y lo amarró a un cepo y lo dejó toda la noche ahí, y la gente pasaba, se burlaba de él y hacía escarnio de él. Ja, 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 el que predicaba, el que nos ha advertido, el que nos ha dicho que profetiza de parte de Jehová y todas esas cosas, hermano. Vamos a leer el verso 7. Porque hay un lamento. Parece que Jeremías entró en un momento fuertísimo en aquel día. Y miren lo que dice en el verso 7 en adelante. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que ¿quién? Ya me dejaron solo aquí, hermano, y apenas estoy empezando. Más fuerte fuiste que ¿quién? Le tengo una noticia a todos. Dios es más fuerte que usted, hermano. Dios es más fuerte que su orgullo. Dios es más poderoso que su prepotencia. Dios es más poderoso que su grandeza. Dice Jeremías en el verso 7: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. Oiga, qué cosa más tremenda el nivel de desesperación y de depresión en la que había entrado este hombre. Un profeta de Dios, de los 4 grandes, de los 4 mayores, llega al punto de decir, no me acordaré más de él, ni hablaré en su nombre. Pero no obstante, había en mi corazón un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero ¿qué? No pude. Eso es lo que le va a pasar a toda esa gente orgullosa, que no quieren ni un consejo. Mire, pastor, yo no sé si a usted les pasa, pero la iglesia cristiana ya ni consejos pide. Aquellos días de que uno, pastor, me puede dar una cita, pastor, me puede atender, pastor, usted tal día me puede hablar, quiero hablarle de un tema. Nada. Toman decisiones aquí y allá sobre la vida, sobre el matrimonio, el trabajo, etcétera. Y llegan a pedir consejo hasta que todo ya está destruido. Pero hay una cosa, aquí se le dice a Jeremías, más fuerte fuiste que yo. Traté de sufrirlo, pero no pude. La gente no puede con Dios, hermano. No puede con Dios. Si algo distinguió a una grandísima generación de los 60, 70, 80 y 90 de la iglesia evangélica, ¿sabe qué fue? Su humildad. Su humildad. Su paciencia. Su altísimo nivel de sufrir en el sufrimiento, de entender que muchas de las cosas que había que pasar eran necesarias. Pero nosotros hoy en día no. ¿Por qué? Porque nuestro ego se ha inflado muchísimo. Ahora somos los grandes, somos los fuertes, somos los que podemos. Peligrosamente estamos llegando a niveles donde casi que estamos gritándole a los 4 vientos: Dios, yo no te necesito. La gente tiene el yo demasiado interiorizado. La gente ahora escoge los días en que va a la iglesia, escoge si servir o no servir, escoge si llegar o no llegar a la reunión a la que se había comprometido. La gente escoge, dice, yo voy cuando quiero. Ese yo tiene que morir. Ese yo tiene que morir.
Ese yo tiene que morir. Ese yo tiene que morir en nosotros. Ese ego tan marcado. Hermano, ¿cómo es que llegamos a estos tiempos donde los cristianos bautizados, que hablan en lenguas, que es que nacidos de nuevo, que se saben 20,000 himnos de la iglesia cristiana, hoy en día dicen: yo escojo cuando yo quiero ir, yo voy cuando yo siento, yo voy cuando me acuerdo, yo voy cuando puedo? Ese yo tiene que morir. Ese yo tiene que morir. Ese ego profundo en el que hemos caído, mire que es como una lucha interna. Jeremías dice: yo me estaba enfriando, yo me estaba apartando, pero tú empezaste con ese trabajo de seducción. Tú me empezaste a llamar, tú me empezaste a llamar, a llamar, a llamar. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Tiene que llegar el día en el que Dios lo venza a usted. Usted tiene que ser vencido por Dios. Usted tiene que morir a usted mismo. Hermano, en el camino del Señor, este camino tan maravilloso de Dios es un camino de formación. Pero en ese transitar, yo creo con todo mi corazón que Dios le va, perdóneme la palabra, perdóneme el folclore, perdóneme el castellano, lo que usted quiera. Dios le va a agarrar ese ego y se lo va a desbaratar a usted en la cara, hermano. Dios se lo va a destruir. Ay, es que este es un Dios que aquí, que allá. Dios va a agarrar todo tu ego y Dios le va a brincar encima, lo va a pisotear hasta que no quede nada de usted y de mí. ¿Sabe por qué Dios tiene que hacer eso? Porque nos hemos inflado demasiado. Escogemos los días para ir a la iglesia. Escogemos si siento que tengo que servir o no siento. Yo no siento todavía, hermano. Y la iglesia necesitando servidores comprometidos, fieles, honestos, con vocación, deseosos, amantes de Dios. Y no, nada más dejemos a la gente y dice: no, pero es que yo ahorita no, es que no puedo, es que no tengo. La cultura despreciable de posponer, de negarse, de decir no, hoy, no mañana, no pasado mañana. ¿Qué pasó con los cristianos? ¿Qué pasó con los evangélicos? ¿Dónde están los que aman al Señor? ¿Dónde está la gente que entendió que este camino es un camino de formación? Que Dios va a destruir ese ego en nosotros. Y si usted no me lo cree, yo le voy a demostrar con la historia de un hombre que Dios sí desbarata el ego de la gente. Voy a leer Hechos, capítulo 9. Y usted debe de saber que el capítulo 9 del libro de los Hechos es la historia de la conversión de Saulo. ¿Cuántos lo han leído? La conversión de Saulo. Pablo tuvo que encontrarse con Jesús en el camino. Yo quiero leer un poquito, hermano. Leamos Hechos 9:1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este ¿qué? Camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy. ¿Quién, hermano? Qué increíble es ese capítulo, hermano. Todo cristiano evangélico
tiene que leer, memorizar, recibir, aprender este capítulo 9 de Hechos. ¿Quién fue el que contestó? No, hermano, tranquilo, no fue el Banco Nacional. No fue el mejor equipo del mundo. No fue el presidente más famoso del mundo. No fue el hombre más rico de la tierra el que contestó aquí. ¿Quién fue el que contestó, hermano? A un hombre mortal, terrícola, que dormía, iba al baño, hacía sus necesidades. ¿Quién le contestó a este hombre? Un tal Jesús que recientemente había muerto. Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué le pasó? Estaba ciego, no veía nada. Así que llevándole de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Ahora, para que usted me entienda, hermano, en esta noche le voy a decir quién era Saulo, no Pablo. Saulo, le voy a decir quién era primero. Este Saulo, de nombre de Tarso, una región que hoy sería Turquía, tenía nacionalidad romana y judía. Era según sus propias palabras, un judío fariseo. ¿A cuánto le han dicho fariseo alguna vez aquí? Era judío fariseo. Saulo era, ojo aquí, estudioso de la ley y de las tradiciones judías. Número 3, era un hombre lleno de fervor religioso. Número 4, era un hombre con una alta posición militar y era un hombre que ejercía una terrible violencia brutal. Era implacable en la persecución a la iglesia primitiva. Recuerden que leímos que pidió cartas a los que tenían que darle permiso para perseguirlos, atraparlos, encarcelarlos y traerlos. Pero también era un miembro muy noble del Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal supremo compuesto por 71 hombres que gobernaban la vida y la religión judía. O sea, el hombre del que estamos hablando aquí, hoy diríamos, era un hombre de esos de cuello blanco. Era un hombre de alta sociedad, de altísima gama. Es un hombre brillante, poderoso, un hombre que toma decisiones, un hombre a quien la gente tiene que corresponderle. Parece que eso era Saulo. Era un gran hombre, poderoso. Por eso él estuvo, y cuando él aparece por primera vez en las Sagradas Escrituras, él aparece en la muerte de Esteban. Y la Biblia dice que el primer mártir de la fe cristiana murió apedreado ahí, y que oyeron la voz de Dios y se abrieron los cielos. Y dice que estaba ahí un joven tal Saulo de Tarso viendo aquello. Era un hombre importante, poderoso. Ya me imagino que era altivo, que era prepotente, que era de los que decía: a mí nadie me manda. Hermano, usted sabe que yo he escuchado esa expresión en la iglesia: a mí nadie me manda. ¿Cómo le hace falta al cristiano evangélico educarse, hermano? No entienden lo que es una iglesia. No entienden lo que es, bueno, en la función jurídica en la que se organizan nuestras iglesias en nuestro país. No entienden qué es una asociación, no entienden qué es una asamblea. No entienden que también se amerita de los creyentes compromiso, fe, fortaleza, amor por la causa de Jesucristo, testimonio para con los de afuera. No, el cristiano promedio de hoy quiere vivir, adivine cómo, como se le da ¿qué?
porque cómo están en el castellano, hermano. Así quieren vivir los cristianos ultramodernos que estamos viviendo la iglesia que tiene la mayor tecnología como no la tuvo ninguna iglesia en la historia. Así no fueron los primeros días de los cristianos del libro de Romanos. La Biblia dice que el emperador les dio permiso para vivir solamente arriba de la tierra, para que vendieran y hicieran sus negocios, pero tenían que dormir y vivir y hacer sus necesidades y su vida de familia en las catacumbas de Roma, abajo de la tierra. Allí enterraban a sus muertos, debajo donde ellos mismos vivían. No podían enterrar un pariente que moría en el cementerio de la ciudad. Esos eran otro tipo de creyentes, no como los de ahora. Que ustedes dicen, vayan, vamos al culto. No, hombre, hoy no puedo. Y uno como pastor, ya y con aquella mentalidad, Señor, esta ovejita, Señor, no, seguro que está ocupado, pero mañana va a la otra reunión. Hermano, en la otra reunión tampoco puedo. Bueno, y seguro es que el hermano le pasó algo, pero la otra semana él llega. Hermanito, lo espero mañana en la reunión. Híjole, no puedo, pastor. No, hermano, usted ya no le va a decir más hermanito, porque usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Usted no ha experimentado ni siquiera la salvación, ni siquiera la regeneración por el poder del Espíritu Santo. Hoy en día cualquiera es cristiano, pero este hombre era poderoso, grande. Saulo era grandioso. Pero resulta y acontece que Dios se le aparece en el camino. Cuando Dios vio lo que se concibió en su corazón: perseguir, atrapar, matar, encarcelar a aquellos que pertenecían al Dios viviente, Dios dice: no lo voy a tolerar, voy a intervenir este hombre. Y le digo algo a todos los que están aquí: usted puede hacer lo que quiera con su vida, algún día Dios le va a intervenir. No te irás de este mundo sin que Dios te intervenga. No abandonarás el cuerpo sin que Dios mire su causa y le pregunte: bueno, ¿qué pasó aquí? No lo harás, porque Él quiere ayudarte para que el día que llegues al tribunal de Cristo tengas algo que decir. El hombre: voy a perseguirlos, va con autoridad, le dan hombres, le dan armas, le dan caballos. Y el hombre sale en su cabalgata a perseguirlos, a buscarlos, a aquellos hermanitos en la fe que amaban a Jesús, que vivían en las catacumbas. Los tenían que encarcelar, y de un pronto a otro, ¡plum!, una luz, un resplandor. Algo ocurrió, algo sobrenatural. Yo no sé qué nos pasa a nosotros, la iglesia evangélica. Ha entrado tanto circo a la iglesia que ya no creemos en el reino sobrenatural de Dios. Ya no creemos en nada. Yo sé que hay gente que se pasa de la raya con sus ocurrencias. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Ya no creemos en nada. ¿Qué? Esta no es la dispensación de la gracia, el libro de los Hechos. Por aquello que alguien diga: no, es que eso era en la antigüedad, y en el monte Horeb, y Moisés, y en el templo, y David, y Salomón, y los profetas. Pero que yo sepa, este es el quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos, la historia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia primitiva. Y dice que aquí Jesús se le apareció a un hombre, y Jesús se le aparece intempestivamente, como para de una vez decir: aquí el que manda soy yo. Y tu ego está muy inflado, orgulloso, prepotente. Nunca puedes, nunca tienes tiempo para mí, nunca me anhelas, nunca buscas mi presencia, no quieres servirme. Se desperdician talentos y recursos en la iglesia que hoy día la iglesia que tiene más. Y no me digan que no. Hay iglesias que tienen. Nosotros fuimos hace poco a Guanacaste, a una iglesia
grande, lindísima, en cañas. Y había de todo. ¿Sabe qué es lo único que no había? ¿Quién utilizara ese todo? Y hay algo no está mal. El ego está muy inflado. Este hombre iba, pero la luz de Jesús lo atrapa en el camino, lo topa y le dice: Saulo, Saulo. Lo llamó por su nombre, te conoce, sabe quién eres, sabe lo que estás haciendo, sabe cuáles son las más profundas intenciones de tu corazón, sabes por qué sí, por qué no, Él lo sabe. ¿Por qué me persigues? Y le dice el hombre, el altivo, el prepotente, el que necesitaba que le hicieran el ego así: ¿quién es? Y ahí está la respuesta. Es una de las respuestas, hermanos, que a mí más me quebranta y más me hace llorar y más me pega durísimo a mí. El propio Jesucristo, el que la Biblia enseña que es desde la eternidad y hasta la eternidad, el que la Biblia llama el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Sabe lo que tú estás haciendo, lo sabe. Sabe lo que tú estás haciendo, tú a que me persigues. Y de una vez lo advirtió. Porque hay gente que cree que yo también creo en el Dios de amor y el Dios de toda gracia. Yo creo en ese Dios de amor. Yo creo que Él murió en una cruz y que acepta a todo aquel que Él venga con humildad. Pero también no es cierto que la Biblia dice: dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Ah? Y le dijo: dura cosa es estar contra mí. Y el hombre temblando, el hombre temeroso. Oye, pero ¿qué le pasó al poderoso? ¿Qué le pasó al matón, al prepotente? ¿Qué le pasó al orgulloso, al soberbio? Ahora en el verso 6 dice: temblando y temeroso. De un pronto a otro algo sucedió en aquel hombre. De un pronto a otro aquel que estaba ahí, el que tomaba las decisiones, el que decía si sí, si no, sí, se encuentra ahí. Pero ¿qué es esto? ¿Y ahora qué? Y dijo, por primera vez en su vida, Saulo dijo: Señor, yo siento a Dios aquí, hermano. Señor, verso 6, ¿qué quieres que yo haga? Ahora sí, humilde el hombre. Ahora sí, humildito el varón. Ahora sí entendió cómo es las cosas en el reino de Dios, que deben de ser con humildad, deben de ser con sencillez. Toda esa opulencia de la que se ha llenado la iglesia evangélica, y no me voy a meter en ese tema, pero usted la sabe ya mejor que yo. Usted lo sabe, hermano. Toda esa grandeza de hombres que casi que falta poquito para que se planten, digamos que aquí, y le pidan a la gente que pase a besarle la mano. Toda esa grandeza de nombres. Dios, al igual que con Saulo, los tirará por tierra. Porque el Señor le dice, después que le pregunta qué quieres que yo haga, Dios le da una orden: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero nosotros no estábamos acostumbrados a que se nos dijera lo que teníamos que hacer. Yo hacía lo que a mí me daba pero dígalo con ganas, hermano. Así como con ganas, dígalo. Y yo sé que está pensando usted: no me da la gana de decirlo. Híjole, ¿cómo está ese ego, hermanos? Ya está como aquella iglesia donde un pastor dijo que
de que él vio un muchachito ahí, sentado en la primera fila. Qué raro ese varoncito ahí, pero ya tenía edad, no era un niño. Qué raro ese varoncito, que todo lo que yo digo me parece como que... ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo amén, y el hombre ahí volvió a ver para abajo. Hermano, hagamos silencio. Amén. Póngase de pie. Se sentaba. Hermano, siéntese. Se ponía de pie. Ah, no, aquí hay algo mal con este joven. Entonces se fue donde el joven y le dice: siéntese. No, por favor, se lo pido, siéntese. No. Híjole. Por tercera vez le pido, siéntese. ¿Y sabe qué le contestó el muchacho? Está bien, me siento, pero en mi corazón estoy de pie. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué es lo que nos pasa, hermanos? ¿Usted no ha visto la furia que hay en nosotros? Ay, nosotros somos buenos para criticar a todos esos choferes que vemos en la calle, que sacan machetes, se pelean, gritan y le mientan la madre y el padre y los hijos a todo mundo, y se agarran y dicen obscenidades. ¿Cuántos hermanitos harán lo mismo? Voy a decir como Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos en esas presas? Pero quítese, vieja. Híjole, era la hermana, mira. Algo nos pasa a nosotros, hermano. El yo está inflado. El pastor está, claro que sí. El pastor tiene que orar: Señor, María, mírala, levántala, toca su corazón, ayúdale, guíala para que se disponga. Pero no crean que es solo orar. Después el pastor tiene que llamar a María: María, vea con toquecito. Hermana, vea, yo he estado orando porque usted. No, pastor, a mí Dios no me ha dicho nada. Ay, ya. Pero el hombre está en problemas. El arrogante ahora dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: sí, se te dirá lo que tienes que hacer. Le tengo una noticia a todos los evangélicos que hay en esta noche aquí. Aquí no es usted, aquí es el Señor. Porque Pablo, el grandioso, el poderoso, el gran, que era Saulo y ahora Pablo, el grande, cuando lo vemos en la palabra, tuvo que pasar proceso también. Y de repente lo vemos caminando como borracho, como ebrio, porque ni siquiera iba, lo llevaba de la mano. Pero más adelante en Gálatas 2:20 él dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hay que pasar el proceso de Dios. Dios nos va a quebrantar. Dios nos va a quebrar, nos va a quebrantar. Él va a quebrar la vasija. Él va a reventar tu orgullo y tu soberbia. Yo en el año 1991 escuché un sermón que al día de hoy a mí no se me olvida. Año 1991. Yo apenas tenía como un año y resto de ir a la iglesia. Y yo escuché un sermón que transformó mi vida, que me cambió, que me empujó. Métase con Dios. Yo empecé a experimentar ese pasaje de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Ahora Saulo lo habían llevado allá a una tal calle llamada La Derecha. Dios le habló a un hombre llamado Ananías. Ananías tenía miedo porque le dijeron: ese hombre es asesino, ese hombre es poderoso, ese hombre me matará. Y el Señor le dijo: ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a todos los gentiles. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios con este hombre? Formarlo, procesarlo. Yo creo que nosotros los pastores tenemos que ponernos más vivos
con toda la gente que permitimos que suba al altar a servir. La gente cree que esto es un juego, solo porque Dios no lo ha matado. Cuidado, y un día de estos cae el espíritu que cayó sobre Ananías y Zafira ahí. Cuidado, porque la arrogancia es mucha. Viene el pastor y quiere darle un consejo a un joven, una hermana, a un hermano, a un matrimonio. No lo ocupamos. No, estamos bien. Y el pastor, viendo que se están deshaciendo a pedazos aquello y que se está acabando aquella historia, no quiero. Yo puedo sola. Escuche, yo y yo. Por eso el ego hay que destruirlo. La Biblia dice que Dios mira al altivo de lejos, pero Dios quiere estar con los humildes. Dios quiere estar con los humildes, con los sencillos de corazón. ¿Qué es esa arrogancia de gente que dice, como, no, hermano, ven que la iglesia se esfuerza, que la iglesia hace sacrificios, que la iglesia lucha y prepara las ventas para ayudar a la causa, para que se siga ayudando en el templo, para que se siga predicando el evangelio a todo aquel que venga, sea uno, sean 20,000. Y hermanos que pasan plum, veo donde algunos 2, 3, 4, 5 van a ayudar y todos salen huyendo y se van. No es esa arrogancia, hermano. No es que somos uno solo en Cristo aquí. No es que hay una visión que se está desarrollando aquí. No es que hay que ser perseverantes. Pero todos hablan de la iglesia de Hechos 2 y perseveraban unánimes en el templo y por las casas, y comían juntos con sencillez de corazón y humildad. ¿Dónde está ese espíritu aquí en la iglesia de hoy? ¿Dónde? ¿Sabe por qué yo lo digo que no está? Porque los creyentes de hoy van a tener que ser agarrados por Dios, y Dios va a hacer algo con ellos, como con Saulo, que lo llevaban cieguito y que tuvo que empezar a hacer preguntas que jamás pensó que él llegase el día en que tuviese necesidad de hacerlas. ¿Qué hago? ¿Ahora qué? Él estaba acostumbrado a que él fuera el que las daba siempre, pero su soberbia fue tirado a tierra, fue confrontado. Y no te quede duda, mi hermano y mi hermana, que Dios en algún momento del camino te derribará, te tirará a tierra, te preguntará: ¿por qué haces así? ¿Por qué actúas así? No lo dudes, Dios te agarrará, te machacará como al apóstol Pablo, hasta que usted grite: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Usted cree que distinguir la arrogancia de la gente es difícil? No es difícil, no cuesta nada. Estamos en la generación del yo no puedo, no tengo tiempo, mi trabajo me consume, no puedo. ¿Usted por qué? ¿Cómo ve usted y cómo sabe por qué las iglesias hoy se han quedado los días de oración solas? Llegan el pastor y cuatro hermanos o hermanas, y de los que llegaron, 2 están durmiendo allá en la silla, uno solo con el celular, y uno quiere irse ya, y otro se queda solamente el pastor orando. ¿Por qué cree que los días de discipulado y enseñanza de la palabra la gente no quiere? ¿Qué, hermano? ¿Qué? En mis días. Ay, qué lindo ese pastor, sus días. ¿Cómo me hubiera gustado cómo me gustaría que usted hubiera estado allí, para que yo no tuviera que contárselo cómo fue mi conversión? Todavía recuerdo el día en el que yo pasé al frente a aceptar a Jesús. Imagínense que siendo un niño de 15 años, cuando hicieron el llamado, me fui por donde mi mamá y le hago: paso. Y ahí, eso es decisión suya. Iba apenas por sí cuando yo estaba al frente, aceptando a Jesús. Todavía me acuerdo el primer día que en la iglesia evangélica yo escuchaba los cantos, pero todavía me acuerdo el primer día cuando yo palmeé. Y recuerden que ahora ya eso no es nada.
aquella época, pandereta, aleluya. Híjole, y recuerdo cuando yo llegué al colegio apenas como con 2 semanas de ir a la iglesia, y ahora qué me van a decir todos los compañeros. Híjole, de aquella muchacha que me gustaba ahora ya no me vuelve a hablar, porque yo soy ahora pandereta, me van a decir. Pero usted tal vez no me va a creer lo que le voy a decir, pero no importa, se lo voy a decir. Yo desde el puro principio empecé a decir como el salmista David: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. ¿Qué es lo que yo quiero decirle hoy, hermanos? Que Dios no crea que Él no va a hacer nada con ese ego y ese orgullo y esa prepotencia. Algo Él va a hacer. Hermano José, ¿me puede ayudar hoy con los baños? Pero para eso no están los hermanos. Bueno, ya lo apunté. Ya sé que ese hermano tiene que pasar el proceso que pasó el apóstol Pablo. Gálatas 2:20. Pablo lo gritó: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermano, te van a machacar. Pastor, no sé por qué estoy pasando tantas circunstancias y tantas pruebas. Pastor, yo siento que algo me está moliendo. Yo siento que mi vida está siendo golpeada. Y yo por dentro, gloria a Dios, dale más, dale más, dale más. Dele más, dele más. Lo que uno quisiera es que no aborten la misión y que no se vayan. Pero yo he visto a muchos pasar esos procesos. Dios machacándolos, Dios dándoles duro, Dios estando allí. Y yo quiero casi ya ir terminando en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Mire, hermano, yo le digo, mi hermano querido y mi hermana, Marcos 14, yo sé que usted está identificado con esta escritura, porque es cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Vamos a leer el verso 32 en adelante. Jesús ora en Getsemaní. Vea lo que dice Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mírelo. Cuando hay una causa que lo está guiando a usted a lo poderoso, como Jesús, a la oración, quédense, voy a ir a orar. De una vez empezó un camino un poco tortuoso, entristecerse y angustiarse. ¿Cuántos estarán aquí por alguna razón entristecidos, angustiados? Por algo. ¿Cuántos, hermanos? Quiero decirle algo: no se asuste, no se rinda. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas Dios lo librará. Dios lo librará. Le dice, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Hermano, Dios lo machacó. Dios, el mensaje era que él tenía que ir a la cruz. Pero Jesús fue perfectamente hombre también, y también era perfectamente Dios. Pero en la parte humana, 3 años diciéndole: yo voy a ir a la cruz, yo voy a resucitar al tercer día, yo voy a vencer, el Padre está conmigo. Pero cuando llegó la hora de todo lo que les había dicho en 3 años, de que era necesario que el Cristo padeciese y fuera a la cruz, a muerte de cruz, como cualquier terrícola, sintió temor, sintió miedo. Y si usted no me lo cree, recuerde que él dice ahí más adelante: te pido, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no tome esta copa. ¿Cuántos recuerdan eso? Ese fue el hombre carnal. Esa fue la naturaleza humana que se llenó de miedo, de angustia. ¿Cuántas veces nosotros en esos momentos difíciles y que no sabemos qué hacer y qué decisión tomar, ni qué decir, y el esposo esperando que la esposa diga la palabra de victoria, y la esposa esperando que el esposo sea el que la diga, y ninguno de los dos sabe que ninguno de los dos tiene una palabra en aquel momento?
la angustia, la tristeza, Dios destripando, moldeando, formando en el proceso. Ahí está. Eso es lo que hace Dios, hasta que quería que Jesús llegara hasta ahí. Si es posible, pasa de mí esta copa. Dios quería que hasta ahí llegara su humanidad. Y de inmediatamente se despierta el hombre espiritual, el hombre que ama más a Dios que a su propia vida, el hombre que ha renunciado a todo por la causa de Cristo, y le dice: mas no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Porque también son las mismas palabras de Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entienda eso, hermano. Su ego se lo van a botar, su orgullo y su arrogancia se las van a destruir. Te van a machacar como en el Getsemaní. Dolor, cruz, sufrimiento, circunstancias, hasta que no quede nada de usted. Porque el problema es que vemos todavía mucho de usted. Está muy inflado. No, pastor, jamás yo amo a Dios. Nadie ha dicho que usted no ama a Dios. Nadie ha dicho que usted no lo ama. Pero es que con estos ojos necesitamos ver la evidencia de tu vida, el fruto de que naciste de nuevo, el fruto de la sencillez, de la humildad, el fruto de la obediencia. Hoy en día los cristianos se ponen asustados porque los pastores los exhortan, porque los pastores dicen que los regañan, porque los pastores los llaman al orden. Díganme una cosa, hermanos, ¿qué es lo que se escribió en la primera carta de Pedro? Allá por el capítulo 5: obedeced a vuestros ¿qué? Como 3/4 partes lo dijeron aquí. El resto no lo dijo. ¿Sabe por qué no lo dijeron? ¿Y por qué la gente no lo dice hoy? Porque eso yo no sé, es que les da miedo, les da bravura. Es que no, Él no me manda, pero yo no lo mando a usted. ¿Quién le ha dicho que yo lo mando? No es mandar, es un principio de obediencia. Y no lo escribió este servidor que está aquí, ni el pastor. Lo escribió Pedro, un hombre que un día se le apareció el Señor y le dijo: ya es hora de que abandones el cuerpo. Qué lindo, hermano. A mí me gustaría que Dios me llegue y me diga cuándo es mi último día: Peter, es hora de que abandones el cuerpo. Con gozo yo le diría: me voy. Solo le digo a mi esposa que no se me vuelva a casar con nadie, hermano, para esperarla en el más allá. Hermano, lo escribió Pedro. Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué es que le duele obedecer? ¿Por qué? Perdóneme el folclore. ¿Por qué es que le arde obedecer? ¿Por qué? Tenemos que reflexionar mucho, hermanos. Reflexionemos mucho, hermanos, mucho. Pero mucho reflexionemos. Ya no vivo yo. Esta es la expresión que puede demostrar que ya nuestro ego murió. Yo cuando veo hermanos dóciles, puros, sencillos, humildes, hermano, eso es como una fragancia para mí, hermano. Eso es olor grato. Y cuando veo los que no son humildes y los que están llenos de soberbia, de arrogancia, de insensatez, eso también son medicina para mí, hermanos. Yo le digo: Señor, ayúdame. Y si ellos no aguantan, yo tampoco, y ya se acabó el asunto. Hermanos, esto es serio. Mire, nosotros, mi familia y algunos hermanos, recientemente estuvimos en Medellín. Y voy a terminar con esto. Yo no sé si usted ha escuchado qué es o le han contado. Yo ni sabía, pero lo había escuchado, pero nunca le había puesto cuidado. En Medellín está dividido como en 16, 17 comunas. Era que nos dijo el varón aquel, ¿verdad? Pero la comuna número ¿cuál?
La 13 tiene una historia muy particular y ya no sé si aquí algunos saben que es la que está asociada con aquel desastre social de la droga, asociada a aquel hombre que lo mataron, el narcotraficante y toda aquella historia. Eso ahí fue como su centro de operaciones, y eran barrios muy pobres, casitas humildes, pero con entradas, con salidas, con túneles. Bueno, una cosa tremenda. Cuando empezamos el recorrido, y ahí yo tengo la foto, porque yo ando en eso. Yo si veo algo que me sirve, yo lo tomo. Y tomé una foto en donde empieza el recorrido, que es larguísimo. Decía así, como en un graffiti: a destrucción, a Comuna 13. Entonces yo me puse a reflexionar la historia de ese lugar y lo que tuvo que pasar ahí en el año 1992. Y si no me cree, vaya, googlee, hermanos, busque para que vea que no le estoy mintiendo, ni lo estoy inventando aquí. En el año 1992, la policía y el ejército y no sé quiénes más de Colombia, del país, hicieron una incursión histórica donde la premisa del gobierno fue: nos va a doler, pero tiene que morir quien muera, buenos o malos, pero hay que entrar y listo, se fue el asunto. Resulta que entraron y ya murieron un montón de inocentes y pasó lo que pasó, y el desastre que había y todo aquello, perdóneme, hasta ahí llegó, hasta ese día. ¿Qué es lo que quiero decirle con ese ejemplo? Por eso, yo no sé si usted leyó el anuncio de la imagen de esta noche: destruyendo el yo. Hasta que no sea destruido completamente tu yo y tu ego, no va a empezar un camino nuevo de esperanza como la que encontró ese lugar. Para que las familias, pues no creo que todo sea perfecto y que no hayan problemas y cosas, pero es un lugar ya normal, porque usted me entienda, turístico. Eso es lo que Dios tiene que hacer en la vida de los cristianos de este tiempo, porque si no vamos a seguir perdiendo el tiempo. Yo le digo a mi esposa: tienes que saber una cosa, ya tengo 51 años y yo sé que parezco un niño todavía, pero le voy a decir una cosa, sepa una cosa: este trabajo que escogimos va a acabar con nosotros, pero a mí no me importa. Yo digo como dijo el apóstol Pablo: con gusto me gastaré y con gusto daré mi vida por la causa del Señor Jesús. Ese Jesús que se le apareció a Saulo, fue solamente para enseñarle quién mandaba. Y no lo digo yo, le dice a Ananías: a este hombre le vamos a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí en este camino, si usted quiere ser victorioso, va a tener que transitar fielmente por el camino de la desesperación, fielmente por el camino de la lucha, de la prueba. Vas a tener que permanecer fiel. El problema es que si no puedo hacer el pago de Goyo, no puedo ir al culto. ¿Qué tiene que ver el culto con eso? ¿Qué tiene que ver el culto con eso? ¿Qué tiene que ver el ministerio? ¿Qué tiene que ver tu servicio en la casa de Dios? ¿Qué tiene que ver tu compromiso con el Cristo de la gloria? Con eso, ¿qué tiene que ver? Pero es que nuestro orgullo nos ciega y no nos deja vivir. Seamos humildes, hermano, y dejemos que Dios nos ayude a que se apague la llama del ego en nosotros, porque si no, estoy seguro que te va a topar en el camino. Póngase de pie, hermano. Te va a topar en el camino. Jesús es maravilloso, hermano. Jesús es maravilloso. Y yo sé que todos los que estamos aquí, todos tenemos que reflexionar mucho sobre nuestros caminos, pero mucho. Hay veces los años van pasando y se te vuelve una costumbre la iglesia. Se te vuelve un asunto ya como mecánico, como robótico.
de ir al culto y qué pereza, y ya vienes cerrado completamente y tus sentidos espirituales vienen secos, cerrados, ya la palabra no entra. La Biblia dice en el profeta Zacarías que pusieron su corazón como un diamante, ya no entraba nada ahí. Pero seamos humildes, hermanos, seamos humildes, obedezcamos a Dios. Volvamos a los más profundos rudimentos de lo que está aquí escrito. Volvamos a la palabra. Volvamos a entronar a Dios en nuestros corazones. Volvamos a poner otra vez al Cristo glorioso en lo más alto de nuestra vida. Volvamos a poner la iglesia en el orden de prioridades que le corresponde. No se te olvide, Primera de Timoteo 3:15, iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es cualquier cosa. Perdón, pero tú y yo sabemos que hoy la gente, porque le duele una uña, ya no, pastor, no cuente conmigo. ¿Qué es eso, hermano? No, pastor, es que usted le está pidiendo mucho a la vida. Sí, yo lo sé. Yo sé que le estoy pidiendo mucho a la vida, pero con gusto me gastaré a mí mismo. Con gusto. Aunque mi vida tenga que ser ofrecida en sacrificio, no importa. Jesús siempre seguirá siendo la razón. Él seguirá siendo lo número uno. Él seguirá siendo lo más importante. Y nunca me olvidaré del pastor mío cuando yo tenía menos de 20 años. Cantaba un coro que decía: me ha mostrado el Señor que lo que tengo que ser es ser humilde ante Él. ¿Dónde quedó la humildad, hermanos? ¿Dónde? Hoy tiene que irse esa altivez, ese orgullo y esa prepotencia que quiere gobernarnos a nosotros. Cristo tiene que volver a ser entronado en lo más alto, en lo más profundo de nuestros corazones y de nuestras vidas. Cuando lo hagas así, yo estoy seguro que empezarás a ver respuestas de parte de Dios. Termino diciéndole esto: primero, empieza a perseguir los cristianos. Segundo, la voz le dice: soy Jesús. Tercero, el hombre dice: ¿qué tengo que hacer? Cuarto, el Señor le dice: se te dirá lo que tienes que hacer. Quinto, lo llevaban de la mano como un borracho. Ya no podía ver, estaba ciego. Eso es lo que hace el orgullo en nosotros, cegarnos. Y luego, por último, Ananías le pregunta al Señor: ¿y este hombre qué? No te preocupes, Ananías. Grandes cosas haré yo con este hombre. Me es instrumento escogido. Pero les digo algo: antes de decir que era un instrumento escogido, lo pasó por el proceso bravo. Y le tengo una noticia a todos: usted pasará por ese proceso. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano, en esta noche? Denle un aplauso a ese Jesús precioso y poderoso, a quien nos entregamos y nos rendimos. Recíbalo con humildad, hermano. Ve, ya Dios dijeron no, ¿por qué? ¿Qué es eso? Recíbalo con humildad, hermano, con amor. Sea humilde, hermano. Yo la próxima vez que en la iglesia vea a alguien así orgulloso, prepotente, yo ya sé lo que voy a hacer. Me le voy a sentar a la pura par, me le voy a sentar a ver qué es. Yo voy a hacer eso. Algo hará Dios, hermano, en la vida de la gente. Pero la iglesia evangélica es humilde. Es una iglesia sencilla. Recibimos a quien quiera que venga con el deseo de buscar al Señor. Pero qué ego más terrible el que tiene más de uno en la propia iglesia, hermano. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Pastor, queda la iglesia en sus manos. Y que Dios los bendiga, amados hermanos. Recíbalo con todo su corazón y sea humilde, hermano.
Amén, gracias Pastor Peter por esa palabra tan rica y tan fresca, ¿verdad? Para cada uno. A mí me gusta mucho cuando el Señor nos dice, ¿verdad? Que vamos a ser instrumento, pero a veces no estamos dispuestos a pagar ese precio, ¿verdad? Ahora que hermanos, tanto usted como yo en esta noche hayamos entendido el mensaje que Dios ha traído. No es voz de hombre, es voz de Dios, que es para nosotros. Amén. Quiero agradecerles a todos por su presencia aquí, a los hermanos que nos visitan. Y no se vayan, porque aquí tenemos, aquí a la derecha tenemos el compartir, que siempre nosotros hacemos, para conversar un rato, para compartir, para conocernos más. Y gracias hermanos, que Dios les bendiga y que Dios esté siempre con nosotros, que esta palabra esté interiorizada en nosotros para ser compartida allá afuera. Que Dios les bendiga. Amén.